es correcta? ¿Voy a viajar a Madrid en marzo o viajaré a Madrid en marzo o viajo a Madrid en marzo o en marzo habré viajado a Madrid? Todas son correctas, pero ¿cuál es la diferencia? Es exactamente lo que vamos a ver en la clase de español de hoy. Hola, soy Brenda Romaniello, tu profesora de español de All Spanish y directora del programa de Spanish Fluency Club. Analicemos estas oraciones. Número 1. Viajaré a Madrid en marzo. Aquí el verbo está en el futuro simple del modo indicativo. Ya vamos a hablar de este tema. La número 2, voy a viajar a Madrid en marzo. Aquí tenemos el verbo ir conjugado en el presente del indicativo, pero que es parte de esta frase verbal, ir a más el verbo en infinitivo. Esto es lo que llamamos el futuro perifrásico. La número 3, viajo a Madrid en marzo. Aquí la acción está en el presente simple del indicativo y este es el presente con idea a futuro. Y la número 4, en marzo habré viajado a Madrid. Aquí el verbo está en el presente compuesto del indicativo. Pero ¿cuál es la diferencia de todas estas oraciones? La diferencia no está en el tiempo, obviamente, porque estamos en todos estos casos hablando del futuro. La diferencia está en tu mente. ¿A qué me refiero? Me refiero a cómo percibes tú en tu mente esta acción futura. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está en relación a ti? Veamos con un ejemplo. Si tú dices, la música está muy fuerte, bajaré el volumen. Para esta frase, tú estás aquí en esta línea del tiempo y la música fuerte. Y un poquito más allá está la acción futura de bajar el volumen. Como puedes ver aquí, hay un poquito de distancia entre tú y la acción. Quizás estás pensando en todas las acciones que tienes que hacer antes de bajar el volumen. Tienes que levantarte del sillón, buscar tu teléfono, acercarte al parlante, al speaker o tal vez apretar también el botón para bajar el volumen. Esta acción está un poco más lejos de ti. Hay una distancia entre el presente y el futuro. Ahora, si tú dices, la música está muy fuerte, voy a bajar el volumen. Ahora tú estás aquí en esta línea del tiempo y aquí está la acción. Bajar el volumen está muchísimo más cerca de ti. Es un futuro más cercano. Es casi como si la acción estuviera a punto de comenzar o como si ya hubiera empezado en tu mente. Y como veíamos el ejemplo de viajo a Madrid en marzo, ¿sabías que se puede usar el presente para hablar del futuro? Exactamente, se puede usar el presente para hablar de acciones que van a pasar en el futuro. Solo necesitamos agregar algunas palabras o expresiones que tengan esta idea a futuro, como mañana, pasado mañana, la próxima semana, el mes que viene o en marzo. Por ejemplo, en un ratito bajo el volumen de la música. Como lo ves ahora en la imagen, tú ya estás metido en la acción futura, completamente involucrado, casi como si estuvieras viajando en el tiempo con tu mente. Un poquito más y es como si estuvieras allí en el futuro bajando el volumen de la música. Está muy mentalizado. Puedes ver estas acciones en tu mente. Entonces, recuerda que vamos a usar el presente con esta idea de futuro para hablar del futuro cuando es algo inminente, un plan muy concretado, ya todo organizado y la fecha ya aproximándose. Por ejemplo, estamos en febrero y tú me dices viajo a Madrid en marzo. También vas a notar que usamos ahora, ¿no? Viajo a Madrid ahora en marzo. Lo usamos para enfatizar que falta muy poco.
Y hablando de cosas para recordar, si no quieres olvidar la explicación de esta clase con los gráficos y todo, te dejo un PDF con las notas de la clase. Allí tienes un resumen de la explicación para estudiar y ejercicios para practicar. También en las notas de la clase en el PDF te voy a dejar un cheat sheet con un gráfico bien visual y práctico de la conjugación de todos los verbos regulares, también los irregulares de los tiempos futuros. Y también te voy a dejar un juego muy divertido con tarjetas para practicar. Es gratis, lo puedes descargar. Te dejo el link en la descripción del video o puedes escanear el código QR en la pantalla. Continuamos. Ahora quiero que observes el siguiente ejemplo. Creo que los vecinos se pueden enojar si no bajamos la música. Y escucha esta respuesta. Para cuando sea hora de dormir, ya habré bajado la música. No te preocupes. Aquí, habré bajado la música está en el presente compuesto. Y usamos este tiempo verbal para hablar de una acción futura que es anterior o que va a pasar antes que otra acción también en el futuro. Otro ejemplo, para las 5 de la tarde yo ya habré entregado el trabajo completo. Significa que las dos son acciones futuras. Las 5 de la tarde está en el futuro y completar el trabajo también. Pero completar el trabajo va a pasar antes que las 5 de la tarde. Hablemos ahora de la estructura del futuro compuesto. Vamos a necesitar el verbo haber conjugado en el futuro simple del indicativo, ¿sí? Habré, habrás, habrá, habremos, habréis y habrán, más el participio del verbo. Recuerda, los verbos que terminan en ar vamos a cambiar por ado y para los verbos que terminan en ir, vamos a cambiar a ido. Yo ya habré viajado a Madrid en marzo. Yo habré comido muchas tapas y paellas en mi viaje. Estos son algunos ejemplos. Y cuidado, warning, la paella es originaria de Valencia, pero claro que puedes probar paella en Madrid también y en toda España. Y hablando de Madrid, he estado mencionando Madrid en todos estos ejemplos. Estoy organizando un viaje de inmersión a Madrid, un viaje de inmersión para mejorar tu español de 8 días en Madrid con clases de español todos los días y también actividades increíbles. Si quieres más información de mi curso de inmersión a Madrid, registra tu interés para el próximo viaje. Te dejo el link en la descripción del video. Muy bien, ahora nos concentremos en el futuro simple y el futuro perifrástico que con la frase verbal, ¿no? Ir más a infinitivo, que esta diferencia es la que más confunde a mis estudiantes. Cuando tengo que decir viajaré a Madrid o voy a viajar. Con el futuro simple presentas la acción como más distante, como más lejana, como algo neutro, más objetivo. No te involucras tanto con esta acción en el futuro, no estás tan comprometido con esta acción. También usamos el futuro simple para hablar de acciones que pueden pasar en el futuro, pero que es más una predicción porque no tenemos evidencia, ¿sí? Por ejemplo, según el pronóstico del tiempo, lloverá el martes. Yo sé que la tecnología de hoy puede predecir el clima bastante bien, pero al fin y al cabo, at the end of the day, es una predicción. Cuando está el tiempo más en el futuro, podemos decir lloverá el martes. Y por eso también el futuro simple suena un poquito más formal porque tiene esa distancia. En cambio, con el futuro perifrástico estás más involucrado. En nuestro ejemplo, en un ratito voy a bajar la música,
you can already tell that you're so much more involved in the decision of making, of doing all these actions to lower the volume of the music. Has tomado la decisión y que muy pronto vas a bajar el volumen. También usamos el futuro perifrásico cuando tenemos evidencia o certeza de que algo va a pasar. Por ejemplo, si yo digo va a llover, significa que tal vez estoy viendo el cielo, hay nubes muy negras, puedes oler ese olor particular antes de la lluvia, tienes evidencia física de que eso va a ocurrir o de que algo está por pasar. O por ejemplo, si digo, vas a tener un bebé, veo que estás embarazada, por ejemplo, en comparación con el futuro simple. Y toda esta explicación de la distancia y qué tan involucrado estás con la acción tiene sentido, excepto que también depende de la preferencia, es una cuestión de preferencia. Así es, hay personas y regiones, países que prefieren usar más el futuro simple que el futuro perifrástico. En Hispanoamérica, ¿sí? En comparación con España, se usa muchísimo más ir a más el verbo en infinitivo, voy a viajar a Madrid en marzo, que en España, ¿no? En España, en comparación, vas a escuchar mucho más el futuro simple, viajaré a Madrid en marzo. Otra diferencia importante es que también usamos el futuro simple para hacer hipótesis o suposiciones, es decir, para hacer predicciones de cosas que no sabemos con total certeza o seguridad, pero creemos que pueden ser verdad. Cuando decimos lloverá el martes, estamos haciendo una predicción en el futuro, pero también usamos el futuro simple para hacer hipótesis y suposiciones en el presente. Por ejemplo, ¿no? Si Juan pregunta, ¿dónde está Ana? Y tú dices, no sé, estará en su casa. Tú estás pensando dónde está Ana ahora mismo, en el presente, no en el futuro. Y claro, tiene sentido porque si tú usas el presente, si tú dices, no sé, Ana está en su casa, aquí es un hecho, ¿no? Usamos el presente for facts. Usando el futuro es una predicción o suposición. En inglés sería como decir, she might be at home, right? Esto no podemos hacerlo con la frase verbal ir a más infinitivo. ¿Dónde está Ana? No sé, va a estar en casa. Aquí estamos hablando no de una predicción o de una hipótesis, estamos hablando del futuro. No tiene el mismo significado. Aquí no funciona para nada y eso significa que no son intercambiables o reemplazables entre sí. Ahora, ¿qué pasa si queremos hacer una suposición o una hipótesis o una predicción, probabilidad, pero en el pasado? Bueno, para eso vamos a usar el futuro compuesto. Por ejemplo, Pedro, ¿viste mis llaves? No, ¿las habrás dejado arriba de la mesa? Aquí puedes ver que estamos usando el futuro compuesto para hacer esta predicción en el pasado. Las habrás dejado. Fabuloso. Para resumir, volvamos ahora a lo que confunde más a mis estudiantes, el uso del futuro simple o el uso del futuro perifrástico. Entonces, recuerda, vamos a usar el futuro simple si quieres marcar o enfatizar la distancia entre el presente y el futuro. Y también si quieres, número 1, hacer predicciones sobre el futuro. Por ejemplo, el cielo está azul, completamente despejado, no hay nubes, no hay señales, pero mañana lloverá. Número 2, también para hacer hipótesis sobre cosas actuales en el presente. ¿Sí? Por ejemplo, ¿estará enfermo Juan? Nunca falta al trabajo sin avisar. Y recuerda que para hacer predicciones en el pasado usamos el futuro compuesto. ¿Sí? Por ejemplo, ¿habrá venido Juan a trabajar? No lo vi esta mañana. Uso número 3 del futuro simple también es simplemente cuando quieres sonar un poco más formal. Por ejemplo, su chofer lo recogerá por su hotel unas horas antes de su vuelo, señor Sánchez. Y la número 4, encontrarás el futuro simple más en libros y obras literarias también. Es más común verlo en libros o en el lenguaje escrito. En cambio, usamos el ir más, el verbo en infinitivo, cuando
hay más cercanía entre el momento del presente y el futuro. El proceso ya está en marcha en tu mente, porque número 1, hay intención, por ejemplo, voy a empezar la dieta el lunes. Sí, aquí puedes ver la intención, la voluntad de hacer dieta. No es una acción futura lejana, voy a empezar ahora, el lunes. Estoy mentalizada. Por eso usamos mucho esta estructura cuando hablamos de planes, por ejemplo, para tomar decisiones, decisiones que ya hemos tomado, cosas que vamos a hacer, planes organizados, porque ya está hecho, solo va a pasar. Ya tienes muy claro en tu mente que está todo prácticamente concretado. Número 2, porque hay señales claras de que algo está por pasar. Por ejemplo, el cielo está muy nublado, hay nubes negras, va a llover. ¡Fantástico! Y ahora que ya sabemos todas las formas del futuro en español, vamos a ponerlo en práctica. Parece que tu español tiene un muy buen futuro, ¿verdad? Y vamos a ver cuál es el futuro de tu español y cuál es tu futuro. ¿Estás listo? Porque ahora vamos a ir a visitar a la adivina que nos va a contar nuestro futuro en español. We're gonna go to the fortune teller. Vamos. Bienvenido, siéntate aquí. Voy a leer tu futuro, pero antes tienes que elegir. Tengo aquí 2 mazos de cartas, ¿sí? Elige con el corazón porque tu elección va a cambiar tu destino. Elige el mazo de la mano derecha o el que está en mi mano izquierda. Uno te va a hacer morir de risa y el otro va a ser súper útil para mejorar tu español. Sea cual sea tu elección, tu destino está en tus manos, o en mis manos, mejor dicho, y en tu gramática. Antes de leer tu futuro, si te gustó la clase de hoy, dale un like. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal. Subimos clases de español todas las semanas. Y si quieres mejorar tu español conmigo, no es magia. Te invito a mi programa de Spanish Fluency Club. Así tienes una clase exclusiva conmigo, estructurada, y clases grupales de conversación todas las semanas. Te dejo más información en la descripción. Bien, ¿ya elegiste? Dime en los comentarios qué mazo elegiste ahora mismo, el de la derecha o el de la izquierda. Tal vez están al revés para ti, pero este es derecha, esta es izquierda. Muy bien, si elegiste la mano derecha, ve aquí, y si elegiste la mano izquierda, ve al otro video para saber qué te depara tu futuro. Y si no, te veo en la próxima clase.